Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por acá y además darles las gracias por todos los likes, por todos los comentarios que nos han hecho en nuestro canal. Yo personalmente he contestado a todos. Si alguien de ustedes quisiera alguna plática, algún invitado, no dejen de escribirnos. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitadaza, una invitada de oro. Es una gran amiga, una amiga de hace muchos años y tuve la fortuna de conocerla como mamá, primero de mi escuela, hace 33, 34 años, porque su hijo fue de la primera generación de mi escuela. Y bueno, pues de ahí se enamoró de Montessori, siguió nuestro camino, se preparó como guía Montessori, ya es una guía Montessori de hace muchos años. Ella se llama Leti Colín Salazar. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida. Muy bien, Liliana, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo, gracias por la invitación. Y sí, es muy lindo estar aquí platicando nuevamente y recordando pues todo este tiempo que hemos podido compartir, porque pues con espacios pero hemos seguido en contacto desde hace 30 y cacho años. Sí, ya muchos años juntas en el camino, ya como hace mucho tiempo las dos como guías Montessori. Y bueno, ella además de ser guía, ella es pedagoga, ella da clases en la FE Zacatlán y ella justo tiene una materia de pedagogía de valores. Y entonces con ese gusto y esas ganas de platicar y conversar sobre valores, porque además de todas las cosas que ella hace, ella también es orientadora de parejas. Y pues me gustó mucho que pudiéramos platicar hoy de valores, porque creo que los valores es un tema actual siempre. Así es. Y creo que en cada familia que nos esté escuchando y que podemos llegar a sus casas, creo que podemos mandar un mensaje importante, porque se cree que los valores ya no están, ya no existen, ya pasaron de moda, hay poco conocimiento realmente con los valores, porque pues, los valores están en nuestra vida todo el tiempo. Entonces, me encantaría platicar con Leti, que profundicemos y que ustedes aprendan un poquito más sobre los valores que seguramente todos viven de alguna manera en su casa. ¿Tú crees que estemos viviendo una crisis de valores, Leti? Pues esta es una buena pregunta y es una discusión que existe incluso entre los teóricos. La realidad es que, primero, en base a lo que estabas platicando, todo el mundo hablamos de valores, todo el mundo vivimos los valores, pero nunca nos detenemos a pensar en esto, es algo que pues se da. Si preguntaras a las personas qué es un valor, pues cualquier persona te diría un montón de cosas diferentes y difícilmente incluso los teóricos han llegado a un concepto alrededor de valor, pero bueno, quedémonos con la idea de que el valor es todo lo que es valioso para nosotros. Fíjate, si es difícil describirlo, que así tenemos que ponerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues los valores, incluso lo que significa cada valor, tampoco nos detenemos a pensar. Por ejemplo, la justicia. Si tú también le preguntas a las personas qué es la justicia, pues cada quien te va a dar una definición diferente. Y tan contraria es como pensar en un dictador. La justicia para un dictador obviamente es lo contrario a lo que es la justicia para un revolucionario, ¿no? Entonces, tampoco nos hemos detenido a definir. A esto se le llama un poco la vaguedad y esto tiene un sentido. La realidad es que ese ponernos de acuerdo en algo tan amplio nos permite pues hablar de valores, no así cuando hay que enseñarlos, ¿no? Entonces es como si esto fuera un acuerdo social, o sea, depende, el valor le pertenece al grupo social. Y ahorita que pones este ejemplo de un dictador y un revolucionario, entonces es como este grupo al que pertenece, es al que le pertenece este valor, y a lo mejor en otro lugar del mundo ese mismo valor puede tener un significado, es una interpretación realmente que le damos a este valor que es universal. Sí, claro, hay acuerdos sociales, finalmente el valor es algo que el ser humano, desde su esencia, porque el valor tiene que ver con la esencia humana,
desde esta esencia humana ha generado acuerdos. O sea, para todos el bien es algo común, pero hay diferentes interpretaciones de lo que es el bien, ¿no? La libertad igual es algo que todo el mundo valoramos, pero que tiene diferentes connotaciones de acuerdo al contexto social, ¿no? Y en ese sentido, los valores tienen un dinamismo propio. Como van cambiando y como son cambiantes, pues este cambio va haciendo que se renueven, que se transformen, que se adapten a diferentes circunstancias. Y hablar de crisis de valores a mí no me encanta, porque la crisis habla como lo que tú decías, estamos perdiendo los valores. Y la realidad es que los valores no los vamos a perder. ¿No se pueden perder? No se pueden perder, simple y sencillamente. Ahí están. ¿Qué es lo que sucede? Que los seres humanos tenemos una jerarquía de valores. Y entonces los valores van cambiando de jerarquía. Y generalmente cuando se habla de crisis de valores, son las generaciones o somos las generaciones adultas las que les decimos a los jóvenes que ya no están viviendo de acuerdo a los valores. ¿Por qué? Porque lo que yo considero que es un valor, el joven ya no es valor para él, o es un valor que no está en el mismo nivel en la escala de valores. Y entonces es como si siempre hubiera habido una crisis, ¿no? Porque va cambiando la generación y entonces con razón siempre se habla de los valores están en crisis. Pues es que ya no nos estamos poniendo de acuerdo porque hay una generación diferente que tiene una interpretación distinta. Pero si nos vamos a lo profundo del valor, el valor es una experiencia, y es una experiencia personal. No sé, ahorita que hablabas de libertad, y entonces pienso, pues la libertad nadie te la puede dar, nadie te la puede quitar. Es una experiencia interna donde tú vives la libertad y puedes estar en la cárcel amarrado y en teoría sin libertad, y puedes ser libre de todas maneras. Así es. Y tú diste con la palabra exacta que usa María Montessori para hablar de valores, que es la experiencia social. María Montessori es curiosísimo porque ella, y tú que eres guía de casa de niños lo sabes mucho mejor, va desglosando paso a paso cada una de las actividades que los niños quieren que hagan, porque ella le da importancia a que el niño vea cómo se hacen las cosas, ¿no? El lavar la mesa, el pulir un metal. Y lo que ustedes ya de casa de niños hacen es mostrarle paso a paso a los niños lo que sucede. Y María Montessori no tiene una sola lección sobre valores. ¿No? Así es. No hay ninguna. Sin embargo, es un sistema basado en los valores. Está repleto de valores. Pero ella que dice, es que hay que poner al niño en la experiencia social, porque esta experiencia social es la que va a ir conformando los valores. Sí, no hay como la clase como tal, ¿no? Que en muchos lugares hay la clase de moral, ¿no? Que es la clase de valores, donde entonces uno entra a esta situación ficticia donde te van a enseñar, veamos ahora el valor de la libertad. Y entonces vamos a dibujar algo que tenga que ver con la libertad, cuando debe de ser una experiencia social, porque es un acuerdo social. Entonces, Leti, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Los valores se enseñan? ¿Se absorben? ¿Se aprende? ¿Cómo es esto? Claro. La misma María Montessori nos da la pauta. Ella dice que esta experiencia social le va a ayudar al niño a construir sus valores. Y vemos esta doble, pues es que el ser humano somos seres de paradojas, ¿no? Al mismo tiempo que nos construimos de manera interior, pues usamos el ambiente externo para formarnos, ¿no? Entonces, los niños, al tener la experiencia social, van a ir construyendo su propia, en general la propia personalidad, como nos dice María Montessori, y la personalidad moral es una parte de esta personalidad integral, ¿no? Entonces, el niño toma del ambiente
lo que necesita para construir los valores. ¿Qué es lo que está a la mano? Pues en este caso, más que el ambiente físico, la persona, el adulto, ya sea el papá y la mamá en casa o la guía en la escuela, ¿no? Entonces, no es que los valores se enseñen, pero sí necesitamos aprenderlos y necesitamos irlos construyendo, porque no nacemos con valores. Claro. Esos, te digo, está el potencial, pero hay que irlo desarrollando. Porque decimos que es esta interpretación de la experiencia. Ajá. Entonces el niño necesita vivir la experiencia para poder empezar a tener este mapa o esta interpretación Claro. de esta experiencia, ¿no? Claro. Y la primera parte es, él ve al adulto lo que hace, él percibe de sus padres cuáles son los valores y los toma para sí, ¿no? Entonces, fíjate la responsabilidad grande que tiene el adulto, porque en lugar de dar una lección alrededor de esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, que suena moralina, si yo quiero hacer que mi hijo tenga un valor, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Incorporarlo yo. Muchas veces los papás dicen, yo quiero que mi hijo sea una persona generosa, ¿no? Pero ellos mismos no son generosos. O sea, van en la calle, por decir algo, se encuentran a lo mejor con un migrante y entonces empiezan a hablar pestes de los migrantes y de la migración y qué hacen aquí, todo lo que tú quieras. Y a la hora que viene, por ejemplo, Navidad, vamos a regalar tus juguetes a los niños pobres. Y entonces el niño dice, a ver, ¿por qué? ¿No? Son estas incongruencias de las experiencias que va viviendo el niño. Ahorita pensaba yo en algo que nos pasa mucho en las escuelas. Los papás quieren que los niños sean responsables, ¿no? Entonces todo el tiempo es que tienes que ser responsable, mijito, y tienes que tener todas tus cosas listas y ser responsable y todo. Pero resulta que el niño, a cualquier dificultad escolar, el papá entra y lo rescata, ¿no? Sí. Entonces, ya me equivoqué, no te equivoques, borramos, lo vuelves a hacer, yo te ayudo, yo lo hago para que lo entregues perfecto, y entonces vamos rescatando a los niños de tal manera que pues no les generamos ninguna responsabilidad. Sí. Y a la hora que él se enfrenta a la vida y tiene que usar el valor, porque los valores sirven para algo, no están ya gratis. O sea, cuando yo ya tengo un valor, yo lo voy a utilizar socialmente. Y entonces, si yo tuviera el valor de la responsabilidad, yo podría utilizarlo en la vida para responder ante la vida, ¿no? Pero como mi papá me rescató, mi mamá me rescató todo el tiempo, y luego se enojan porque no soy responsable, pero hay un adulto ahí que no lo permite. Así es. ¿Ahí se forma la personalidad moral del niño, Leti, o en qué momento se forma? Bueno, hay etapas de desarrollo de la personalidad moral que van aparejadas al desarrollo del pensamiento y de la razón. Tú bien dijiste, los niños pequeñitos absorben del ambiente estos valores, toman el ejemplo del adulto para incorporar estos valores. Dijiste también, tienen una función, claro, la función final es vivir una vida armónica, plena y feliz. Para eso nos sirven los valores. Y como son convenciones sociales, pues me permiten adaptarme al medio, me permiten saberme mover en el medio, y eso es lo que me va a llevar a cabo, me va a traer por consecuencia que yo sea una persona armónica, ¿no? Entonces, los niños pequeños no tienen esta moral. El niño chiquito se da cuenta de lo que hace papá y mamá y los imita, ¿no? Igual que imitan, por ejemplo, se fijan en la boca para cuando incorporan el lenguaje, cómo van moviendo, hay niños que hasta tocan la boquita. Igual están al pendiente de qué hace papá, de qué hace mamá, y lo están imitando. Porque ellos no tienen esta moralidad, no tienen la idea de bien y mal. Esto sucede más o menos hasta de los 0 años hasta los 5 o 6. El niño además en esta etapa está en una construcción personal, individual. Para Piaget,
el juego es un medio a partir del cual el niño va incorporando los valores. Entonces el juego o el trabajo, en Montessori lo vemos muy claro, el niño trabaja para sí, el niño puede estar jugando con otros niños, pero juega de manera individual. Entonces no hay acuerdos, no hay convención, simplemente tú estás en lo tuyo, yo en lo mío, y ahí para. Sin embargo, a la hora que el niño entra a los 6 años, que empieza a abrirse al mundo, que empieza a darse cuenta que hay algo más que papá y mamá y que mi familia, empieza a tener contacto social. En la escuela, con los amiguitos, se da cuenta que aquello que papá y mamá valoraban, pues a lo mejor a mi mejor amigo no lo valora, ¿no? Nosotros somos muy amigueros, nosotros somos muy de estar todos los fines de semana visitando gente y resulta que mi amigo es más bien su fin de semana está en casa porque les gusta estar ellos, a los papás con los hijos. Entonces el niño se empieza a dar cuenta de diferentes maneras de vivir la vida y empieza a decir, bueno, ¿cuál me gusta? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Y es a partir de los 6, 7 años que todos los autores dicen que surge la moralidad, precisamente con el abrirse el niño al amiguito, al grupo de pares, al trabajo del grupo, es donde empieza él a darse cuenta. A mí me encanta ver a los niños de taller jugar, me gusta muchísimo porque salen al recreo y entonces empiezan, ¿a qué jugamos? Pues vamos a jugar a tal. ¿Y a ti qué te toca hacer? Pues me toca hacer tal. Sí, pero entonces yo voy a hacer tal. Y empiezan a generar una serie de acuerdos, de reglas, en donde se pasan de los 30 minutos del recreo 20, poniéndose de acuerdo. Y ya les quedan 5 minutos para jugar. Y los 5 minutos llevan a cabo eso. Como si el juego fuera este rol. Y a ti te toca hacer esto, y a ti te toca hacer esto. Y fíjate que dices algo muy importante, Leti, que me gustaría nada más regresarme un poquito a la primera etapa, hasta los 6 años, y solo para que nuestro público lo tenga muy claro, que, por ejemplo, María Montessori habla de algunas características de la personalidad de cada una de las etapas. Y ella habla de esta primera etapa en la parte donde se empieza a sembrar la moralidad que se va a dar después de los 6 años, justo con lo que Leti mencionaba, que es la imitación. Pero nada más, ahora sí, para ampliar un poquito esta información, el niño preescolar pasa por algo que María Montessori le llama los periodos sensitivos, son 5 periodos sensitivos, pero me voy a detener en el periodo sensitivo de imitación. ¿Qué es un periodo sensitivo? Un periodo sensitivo es esta fuerza impresionante por ir hacia lograr solamente algo. Todo queda desdibujado y es como su interés es solamente sobre una sola cosa. Cuando hablamos, son 5 periodos sensitivos, pero cuando hablamos de imitación, entonces el niño lo único que va a hacer, si yo estoy sentada así y un niño está imitándome, se va a sentar así y va a poner las manos como las estoy poniendo y va a hablar como estoy hablando yo. Entonces es tan delicado porque imitan todo y entonces imitan lo bueno y también imitan lo malo. Entonces, seguramente a ti te ha pasado escuchar a algún papá que se sorprende es que ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó una grosería? ¿Quién le enseñó? En mi casa eso no se hace. Y yo digo, híjole, pues quién sabe, porque lo pudo haber aprendido en tu casa, pero en la escuela, pero en el restaurante, pero con los abuelos, pero con los amigos, pero en la calle, pero en cualquier lugar, porque ahorita en este momento es una esponja de imitación. Entonces, yo quiero que imite cosas buenas, pues ¿cómo me estoy comportando en la vida? Porque es donde estamos sembrando. Es solamente el campo que estamos trabajando para poner las semillitas, porque entonces, como bien dice Leti, llega a los 6 años y entonces sí, aquí entra la escuela realmente moral. Aquí es donde se forma la personalidad moral, porque entonces el niño es otro periodo sensible ahí, de 6 a 12 años, donde el niño entonces, lo importante
importante en su vida ya no es cómo me muevo, ya no es el lenguaje, ya no es la imitación. Ahora lo importante para el niño de 6 a 12 años y donde va a poner toda su energía y toda su atención, junto con otros periodos sensitivos, en lo bueno y en lo malo. Y entonces no hay grises. Entonces hay negros y blancos. Y entonces todo lo que sucede en su entorno, todo pertenece al grupo de lo bueno o pertenece al grupo de lo malo. Y así empiezan a seleccionar todo su ambiente. Entonces se vuelven jueces de terror. Fulanito de tal no metió su silla. Y es así como no puede ser que haya dejado la silla afuera porque cualquiera se va a caer. Dices, a ver, calma, tranquilo, sé un poco tolerante ante el error de los demás. No. Eso está muy mal. O sea, se vuelven de terror ante lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, de repente en algunas ocasiones, no sé si a ti se te ocurrió decirles, bueno, a ver, alguien rompió alguna regla del ambiente y dices, bueno, a ver, ¿qué consecuencias se les ocurre a ustedes que lo puedan poner? No es terrible. 1 año sin regla. Ay, sí. Hay que hablarle a su mamá y que se vaya hoy de la escuela. O que haga tarea todos los días. Todos los días. Pero además 25 tareas, sí. O sea, es como una carga de, hay que castigar muy fuerte esta acción, ¿no? Exactamente. Esta es la etapa que se llama heteronomía. La heteronomía es una regla que está impuesta desde fuera. Es una regla que pone el adulto y que es inviolable. Okay. No se puede romper porque si se rompe se tiene que castigar. ¿Sí? Okay. Y entonces al castigar, o sea, tiene que ser un castigo verdaderamente que duela para poder enmendar la falta. Entonces ese es como el objetivo. Sí, rompiste la regla, tienes que ser castigado porque tienes que repararla de esa manera, ¿no? Entonces, sí, son jueces implacables y además están todo el tiempo viendo si uno es coherente o no. Tienden mucho también a decirte, es que tú dijiste y no lo estás cumpliendo. Tú dijiste que había que usar el tapabocas todo el tiempo y mira, tú no traes tapabocas, ¿no? En estos momentos. Todo el tiempo están viendo que la regla se cumpla, porque es muy importante, ¿no? Pero es algo totalmente externo, algo que no se puede romper, no se puede cambiar, ¿no? Y donde la obediencia al adulto es muy importante, ¿no? También la obediencia atraviesa por ciertos niveles que empiezan desde el niño pequeñito que no puede seguir una regla, que no puede obedecer, que no tiene su interés puesto en este lugar, hasta el niño que ya lo puede hacer y a veces hace caso y a veces no hace caso, a veces obedece, a veces no obedece. Pero en estos niños que están alrededor de los 4 o 6 años, pues lo que sí buscan ellos es obedecer, ¿no? A mí me da mucha risa porque de repente llegan las mamás y me dicen, es que tú lo no dijiste. quiso hacer tal cosa porque tú dijiste que así no era. Sí, de repente los maestros empiezan a tener esta personalidad moral que a veces hasta superan a los mismos padres, porque para el niño es tan importante obedecer. Y fíjense que la palabra obediencia en esta etapa del humanismo nos hace un poco de ruido porque creemos que la obediencia es someter la voluntad individual y personal. Alguien que hizo un trabajo muy importante sobre la obediencia fue María Montessori. Y yo los invito a buscar, va a aparecer ahorita el link de la plática sobre límites. Y en esta plática sobre límites hablamos puntualmente de las 3 etapas de obediencia que habla María Montessori y que ahorita Leti nos está haciendo favor de recordar. Esta primera etapa donde los niños no obedecen, primera etapa, son 3. Segunda etapa, a veces sí y a veces no, y es muy conflictivo para los papás. Y tercera etapa, es un placer seguir al otro. ¿Y saben a quién siguen?
a quien admira. Entonces, mi obediencia parte, ¿no? Es como en este poder manejar mi voluntad, con esta libertad que tengo para desarrollar mi voluntad, puedo entonces ya seguir al otro desde la admiración. Entonces, el paquete va creciendo, claro, para el adulto. Para ¿no? el adulto, porque además, o sea, el niño delega esa voluntad que está en formación en el adulto porque sabe que este adulto es capaz de llevarlo a donde quiere llegar, que es a ser un adulto como él quiere ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que admira en el otro? Lo que él quiere ser. Por eso es que obedece y a partir de ahí va forjando y formando esta voluntad. Y es como si en su psique, ¿no? Porque los humanistas como María Montessori hablaban de que el ser humano es bueno por naturaleza y va a construirse, siempre se va a construir. Y entonces, cuando admiro a alguien, es porque ahí en el inconsciente, yo sé que ese alguien, donde yo estoy depositando mi voluntad, ese alguien me va a llevar al desarrollo y al crecimiento. No va a ser alguien que va a atentar contra mí. Esto el niño no lo sabe. Pero en este lugar inconsciente, ¿no? Y otros humanistas le llaman a esto un acto de amor. Es esta confianza que estoy depositando en ti desde la admiración, es porque confío que tú me vas a llevar a un buen lugar. Por eso los niños admiran tanto a sus maestros y confían en ellos, y entonces llega a veces a superar a sus propios padres, ¿no? Claro. Y nos dicen, no, es que Leti dijo y es inamovible. Y no lo puede. Y mi papá lo puede mover, porque Sí. Leti, mi guía, lo dijo y eso ya no se puede mover. ¿Y qué es lo que ven que admiran? Pues valores, Liliana. Claro. A final de cuentas son aquellas características de este adulto que a ellos les atraen. Valores, finalmente, ¿no? El valor de la congruencia, a lo mejor que te La considera paciencia, alguien que sabe, que el respeto, o sea, esta actitud que tenemos las guías, de este trato al otro, está envuelto en valores, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿podrías poner en una palabra el sistema Montessori? Fíjate lo que me han preguntado, ¿eh? ¿Podrías poner en una palabra el sistema Montessori? ¿Sabes qué digo? Valores. Valores. Porque realmente llevar a la experiencia al niño y vivirlo en valores es cuando tú lo puedes vivir también. Y cuando ya no los piensas. Porque esto, cuando está puesto en tu experiencia, ya no tienes que pensar, voy a ir a la escuela, tengo que ser paciente. Está siendo. ¿no? Así es. Y el mismo ambiente también le va dando al niño estos valores. El hecho de que haya un material de cada cosa, al niño le enseña a ser paciente, a ser considerado, lo enseña también a esperar, que es algo que un valor que también ha ido bajando en la escala. Sí. Nos hemos hecho muy impacientes. El mismo ambiente está hecho para no decir qué es la espera o qué es la esperanza, sino que simplemente el hecho de tener que compartir en un ambiente el material va dando estos valores, que es lo que dice María Montessori, se ponen en un ambiente. En el caso del niño de 6 a 12, este ambiente es un ambiente además social, porque junto con la moralidad, otro de los periodos sensitivos para los niños de 6 a 12 es el grupo social. O sea, ellos van a la escuela a relacionarse. ¿Qué es lo que les está haciendo falta ahora a nuestros niños en la escuela? Pues no las matemáticas, alguno que otro puede decir el material, pero los amigos. Claro. Los amigos han sido la gran carencia y el reto para nosotros adultos ha sido buscar la forma en que, a pesar de estar en donde estén, puedan socializar, ¿no? Y esto que dices, Leti, es bien importante porque yo creo que María Montessori fue como muy adelantada a su época. Y algo importante que ella hizo, no crean ustedes que cuando estudiamos para guías Montessori nos dieron un listado de valores y virtudes y de cómo ejercerlos en un ambiente Montessori.
El ambiente está diseñado de tal manera que los valores no hay de otra, no hay opción, se tienen que vivir. Y pongo un ejemplo de lo que Leti está diciendo. Queremos que el niño sea paciente en este mundo de tanta impaciencia, donde estamos en automático, aprendemos un botón y todo se hace con mi dedo, todo aprieto y hay un automático en todo y no me sé quedar y no me sé esperar. Y entonces resulta que entro a un ambiente donde está lleno de material, pero solamente hay uno de cada cosa. Entonces yo entro y digo, ¡ay! Un reloj así grandote, precioso, yo no sé la hora, y quiero el reloj y voy por el reloj y algún niño en ese momento agarra el reloj. Y entonces, ¿qué pasa en otros sistemas? Hay 20 relojes. Aquí hay solamente uno. Y entonces, el reloj, híjole, pues ya lo tomó alguien. Tienes que esperar. ¿Pero por qué? Porque solo hay uno. Tienes que esperar a que se desocupe. Mientras puedes hacer otra cosa. ¿Por qué no? Tomas los números y practicas para que cuando te toque hacer el reloj, te acuerdes muy bien de los números. Es que yo ya me sé todos los números, yo lo que quería era el reloj. Estas cosas metodológicas, de la metodología, de la filosofía Montessori, nos va a poner al niño en estas situaciones de experiencia sobre los valores. El que en un ambiente Montessori podamos recibir a un niño que tiene, por ejemplo, una discapacidad, para los niños es una experiencia que lo va a sumergir en los valores como el respeto, como la tolerancia, como la paciencia. Y como lo viven los niños, no es mi amiguito el discapacitado. Ellos, con una sabiduría maravillosa, como hay diferentes edades en un mismo grupo, ellos lo viven como mi amiguito el más chiquito. Y a lo mejor yo tengo 4 años y mi amiguito tiene 6, pero yo nunca le pregunté la edad. Pero como ese de 6 se mueve con dificultad o habla como si fuera bebé porque no surge bien el lenguaje, porque tiene una cierta condición, entonces el niño de 4 años no lo ve como discapacitado, enfermo, porque nunca le preguntó la edad. Simple y sencillamente dice, es que mi amiguito es más chiquito que yo y por eso no habla bien. Entonces, este respeto, esta tolerancia, ahí está puesto en el ambiente. Entonces no necesitamos decirle al niño que tiene que respetar que todos somos diferentes, sino que a él lo está viviendo como algo que sucede en la vida, ¿no? Y otra maravilla es el hecho de que en un mismo ambiente haya diferentes edades, porque tú misma estabas diciendo, ven a veces al niño con una condición especial como un niño más pequeño, pero ¿por qué hay niños más pequeños en su grupo? Hay niños pequeños, medianos y grandes. Entonces el niño va a vivir las 3 experiencias que a lo mejor no tiene en casa porque es un niño único, ¿no? Entonces va a tener la oportunidad cuando entra nuevo al ambiente de sentirse el pequeño. Entonces va a aprender de los grandes, también los compañeritos le van a ir enseñando, le van a ir mostrando desde cómo moverse el ambiente hasta una lección que la guía le dio, ¿no? Y va a tener la oportunidad luego de ser el de en medio, en donde, bueno, tiene al grande y tiene al chico que van a ayudar y el grande que va a ayudar a los demás, el que es el ejemplo y además se siente como orgulloso y sabe que él puede hacer las cosas porque ya tiene más tiempo ahí, no porque sea mejor, sino porque tiene más tiempo ahí, conoce lo que sucede en el ambiente, mientras que los chiquitos, bueno, pues acaban de entrar y necesitan irse ambientando, ¿no? Entonces, esta ayuda que se genera, no se da en un ambiente... Colaboración. No se da en un ambiente tradicional, porque todos los niños son iguales, todos los niños tienen la misma edad. Entonces, esta diferencia de edades en un momento donde lo social es importante, pues genera un montón de valores importantes. Sí. Y en otras escuelas, por ejemplo, que no nada más son niños de la misma edad, sino a veces los reciben con determinadas características.
Entonces, no pueden entrar a esta escuela niños que tengan un promedio menor a 8. Y entonces ahí ya está reduciendo un poquito más la diferencia de los niños. No hay hombres, solamente hay puras mujeres. No, hay escuelas donde no reciben a niños que tienen familias distintas, como familias de papás del mismo sexo o divorciados, ¿no? O sea, no admiten niños que tengan un tipo de familia distinta. Y así podemos enumerar una cantidad de cómo se va reduciendo para que los niños convivan con niños que nada más tienen una misma manera. Entonces, aquí no hay esta posibilidad, esta variedad, donde el niño pues va a estar viviendo una variedad y va a poder entonces de verdad desarrollar esta personalidad moral desde esta experiencia social que le va a dar la diversidad. Y bueno, se nota que Leti es de taller y que yo soy más especialista en preescolar, casa de los niños, ella en primaria, porque estamos hablando mucho de estas 12 etapas, pero ¿hay más etapas? Sí, claro. Déjame nada más decirte, hay algo importante todavía dentro de esta etapa, que es la elaboración del juicio moral. Okay. El niño pequeñito va a absorber el ambiente a partir de la mente absorbente, pero la mente absorbente va a dar lugar en el niño de primaria al razonamiento. Y este razonamiento le va a permitir al niño también saber qué está bien y qué está mal. Uh-huh. O sea, en realidad, para Piaget y para Montessori y para Kohlberg, que son teóricos de valores, todos ellos dicen, no es que estén despegados, o sea, la razón, la emoción, los valores van desarrollándose de la mano, porque tienen que ver pues, en estas etapas, se van dando en estas etapas. Entonces este niño va a empezar con el juicio moral, esto que decíamos antes de decir lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, el ser críticos, es el desarrollo del juicio moral. Entonces es muy bueno en esta etapa plantearles a los niños dilemas morales que les ayuden a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Que los mismos conflictos, tú sabes, el conflicto es una posibilidad de crecimiento para el ser humano y no es la excepción para los niños, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, se da mucho más en las niñas que en los niños. Si tú te juntas con fulanita, ya no eres mi amiga. Y los papás se ponen furiosos porque sienten que relegan a su hija y entonces, como dices tú, van al rescate. En lugar de decirle, bueno, a ver, ¿qué crees que te esté queriendo decir con esto? ¿Realmente va a dejar de ser tu amiga? ¿Tú qué puedes hacer? Si tú fueras ella, ¿actuarías de la misma manera? En fin, hacer una serie de preguntas, primero que ahí le ayuden a solucionar y que le ayuden a solucionar de acuerdo a qué, pues a los valores que tenemos en la familia, ¿no? Hay papás que dicen, si te pegaron, pégales. Y entonces dices, ¿y dónde va a estar la formación moral, no? Claro. ¿Dónde puedo decir, a ver, te pegan? A ver, vamos a analizar qué sucedió. Claro. Entonces, todos estos conflictos que van teniendo los niños, por esto esta etapa del taller es maravillosa, sí. Porque todos estos roces sociales, en lugar de ser un problema para el adulto, deberían de ser las oportunidades que los papás pueden utilizar para enseñar valores. Y fíjate que aquí, y para todos los papás que nos escuchan, ¿cuántas veces llegan los niños? Y por supuesto que platican una parte siempre de la historia y lo que quieren que los papás escuchen. Y entonces los papás son literales, ¿no? Entonces, es que fulanito me pegó y se quedan con esa información de le pegaron a mi hijo, ¿no? Y van a la escuela y hacen toda una reclamación y todo, cuando no tienen la historia completa, sino solamente la versión contada de su hijo. Más allá de que se pueda resolver o no se pueda resolver, lo que dice Leti es, ¿qué estoy haciendo como papá en mi escucha que pueda este evento utilizarlo para mi hijo? No me importa el otro, si pegó o no pegó, no soy su papá. Pero el que tengo aquí enfrente que viene a decirme que le pegaron es un motivo de una experiencia
que él va a aprovechar muchísimo si yo tengo un oído alerta. ¿Cómo sería una escucha atenta? Primero, con empatía. No le vamos a... Porque luego los papás se van al otro extremo y lo que contestan generalmente es, ¿y tú qué hiciste? Y así, ¿no? ¿Y tú qué le hiciste para que te hayan pegado? Entonces tampoco esto es una escucha atenta, porque entonces el niño lo que hace es aprender a mentir. Porque entonces dice, yo no hice nada. Porque el niño se siente enjuiciado en lugar de cobijado o entendido empáticamente por el adulto. Llego y me quejo y lo primero que me dicen es, ¿y tú qué hiciste? Pues me defiendo y entonces digo, yo no hice nada. Y se pierde la oportunidad del aprendizaje. Pero si yo le digo, no me digas que te pegaron de entrada. ¿Y cómo te sentiste? Primero, me voy a la emoción. ¿Cómo te sentiste? Triste. ¿Por qué te sentiste triste? Pues porque era mi amigo. Y me puedes narrar qué fue lo que pasó para yo poder entender qué fue lo que pasó con tu amigo. Porque yo lo que entiendo ahorita es que estás muy triste. O puedes estar muy enojado, o puedes estar muy decepcionado, o puedes estar muy frustrado. Entonces, lo primero es que voy a tomar la emoción y la voy a reflejar como me la está diciendo el niño. Y luego le voy a pedir que me lo narre. Y los niños, cuando no se sienten amenazados por el adulto, dicen todo. Dicen todo. Y entonces empieza a narrar. Y entonces narra, pues yo entré al salón y pues no me di cuenta y empujé la puerta y entonces mi amigo estaba del otro lado y entonces le pegué en la cara, pero es que yo lo hice sin querer. Ah, fue un accidente. ¿Y cómo reaccionó tu amigo? Pues quitó la puerta y me dio en la cara con su mano así y me aventó hasta el otro lado. Sí, creo que fue muy equivocado lo que hizo tu amigo porque no entendió que fue un accidente. Y entonces ocupas, ¿no?, el evento para hacer una reflexión de lo que socialmente ocurrió sin tú haber estado presente, y los niños entonces platican realmente lo que sucedió. Así es. Y entonces vas ayudando a que él vaya asumiendo también la responsabilidad de lo que va viviendo y la manera de solucionar. Le va uno dando pautas de solución. Mientras que si la solución es que mamá o papá se vayan a quejar a la escuela, pues deja al niño inhabilitado socialmente para poder crecer. Esta es la parte donde María Montessori dice, es una ayuda. Dice, los adultos estamos muy prestos a ayudar cuando no se necesita. Sí. Y cuando se requiere realmente la ayuda necesaria, nos quedamos pasmados. No estamos. ¿No? Hay abandono. Hay abandono. Entonces, desde luego es un arte ser papás, es un arte guiar a estos niños, porque tienes que saber exactamente cuándo ayudar, en el momento que ayudar, para no entorpecer. Pues como ustedes están viendo, la plática con Leti está riquísima y hay tantas cosas que les queremos todavía seguir contando que no queremos que sea un programa tan largo. Y entonces vamos a dividirlo en dos. Así es que no se pierdan la segunda parte de cómo educar en valores. Ahora van a ver cosas fundamentales de este trabajo.